Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro curso en materia del régimen simplificado de confianza, que pareciera ser que aun y cuando ya estamos a mediados de marzo y que aun y cuando hemos tenido oportunidad de exponerles al cabo de un octubre, noviembre, diciembre y enero y febrero, este tema, sin lugar a dudas, todavía deja mucho de qué hablar. Un régimen en donde de alguna suerte también debemos estar considerando los apartados tanto para personas físicas como morales y sobre todo las repercusiones que se pudieran dar. Ha sido de verdad ardua la tarea por parte de los contadores en donde tenemos que tomar decisiones de índole probablemente que pudiera repercutir fuertemente en materia de lo que es en sí la contribución, el pago de los impuestos, tanto por unas personas físicas y morales que lamentablemente no ha sido capaz de distinguirse al 100% el hecho de que en ocasiones la autoridad ha tomado ya decisiones en remitirnos a este nuevo régimen cuando indebidamente así lo ha hecho y otros en donde sí procede y lamentablemente el contribuyente no ha presentado sus cambios como tal en materia del RFC. Razón por la cual tendremos que batallar todavía este año. Hay una lucecita al final del camino en materia de lo que es en sí la segunda y tercera versión anticipada para efectos de la resolución miscelánea vertiente para este 2022, en donde nos dejen claro el hecho de que ya no hay una fecha fatal, una fecha límite para poder, en su caso, identificar lo que es en sí este brinco, este cambio de régimen y entonces así de suyo da la pauta para regresar a lo que ordinariamente ya conocíamos a través de muchos años, décadas, del Código Fiscal de la Federación, en donde el contribuyente tiene que definir y no limitarse a una fecha fatal para efectos de establecer si es que pertenece o no al régimen simplificado de confianza. Sean bienvenidos todos ustedes, recuerden que estamos a sus órdenes a través de preguntas y respuestas de lo que es en sí nuestro chat y evidentemente tendremos la oportunidad también de dar la bienvenida a la gente que nos acompaña a través del Face, alrededor de unos 40-50 minutos más o menos. Recordemos que el receso lo tendremos a las 11 de la mañana y regresamos a las 12 para dar así la segunda versión, la segunda y última parte de nuestro curso. Y bien, pues sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. Esperemos que ya todos estén listos con un buen cafecito y estén en oportunidad así de prestar atención para efectos de muchos detalles. Como es un régimen nuevo, pues evidentemente se presta muchas ocasiones al decir, es que yo estaba acostumbrado a, es que yo sabía que antes, es que normalmente, y eso lo tenemos que dejar atrás porque al ser un nuevo régimen nos da pauta para de verdad empezar a revisar a todas luces lo que es la simplificación que se pretendió dar y cómo es que en verdad está acatándose a una no tan veraz simplificación y no tan veraz confianza. Bueno, de suyo podemos advertir a través de los ejes rectores de la reforma hacendaria que para efectos de este ejercicio fiscal 2022 nos ha dejado en manifiesto. Y me refiero precisamente tal cual como se vierte en nuestro material. Estos ejes rectores, empezando con lo que es en sí la simplificación administrativa y la seguridad que de suyo pudiera ser factible, una seguridad, certeza jurídica que a todas luces lamentablemente no se ha logrado. Esperemos que a través de reglas misceláneas todavía se pudiera perfeccionar más en ese sentido y acatando también en los ejes rectores como segunda instancia la modernización, que esto va más al tenor de lo que es aprovechar lo que es el beneficio de la tecnología para precisamente contar con los instrumentos tales como ingresos y deducciones, una plataforma hacendaria que inclusive me pudiera transmitir un formato prellenado de las declaraciones, tanto de pagos provisionales como en su caso la declaración anual. Una gestión tributaria que a toda luz ha sido vertiente en las últimas décadas y me refiero sobre todo básicamente al famoso y conocido carta atenta invitación como tal, que no es una auditoría directa, que no se han ejercido facultades de comprobación, pero que de todas maneras deja ese mal sabor de boca al contribuyente porque, a final de cuentas, sí es un acto de molestia por parte de la autoridad. Una eficiencia recaudatoria que sabríamos que se ha basado más en métodos intimidatorios, más que un resultado evidente de orden jurídico o de un proceso legislativo como tal.
Y en su caso, como tal, es el combate a la corrupción, la impunidad, que a toda luz lo que pretende es, a final de cuentas, basarse en un correcto pago de los impuestos. Y bueno, pues a final de cuentas estos compromisos se dan a toda luz al tenor de este régimen simplificado de confianza, en donde podemos observar el hecho de que no se han creado en realidad nuevos impuestos. Ha habido incorporación de regímenes simplificados y que en su caso están basados en una confianza ciudadana. Y de ahí deriva la palabra confianza para el aprovechamiento también de los medios tecnológicos. El objetivo de este régimen ha sido ya vertido a través de exposición de motivos en lo que es en sí el facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales a través de un método, una forma simplificada, aprovechando las herramientas tecnológicas y permitiendo así al ciudadano, al contribuyente, precisamente eso, contribuir con el gasto público de manera práctica, rápida, eficiente y demás. Bueno, pues entonces así tendremos que vertir que efectivamente la intención es muy buena. De verdad, es de aplausos el pretender por parte del legislador, por parte de Cámara de Diputados y Senadores, adecuar esta circunstancia para efectos de que sí pudiéramos avanzar. Y se le da entonces vida a un régimen simplificado de confianza, como bien decíamos, tanto a personas físicas como morales, dejando atrás en la historia el repeco, el régimen de incorporación fiscal y probablemente inclusive algunas facilidades administrativas que veremos por sí que a final de cuentas el RIF, todos aquellos que estuvieron tributando de agosto del 2021 hacia atrás podrán continuar todavía algunos años, ¿cuántos? Hasta que les termine su periodo de beneficio. Por eso tú recordarás una tablita de beneficios de 10 años, partiendo de un 100% hasta llegar a cero, de cada año con una disminución del 10%. Bueno, pues esa ventaja sí se tiene. Seguramente el legislador ha sido muy hábil para identificar que, aun y cuando en realidad jurídica y técnicamente hablando no se trata de derechos adquiridos como tal, porque es una forma de tributación y esto pues simplemente cambia conforme van cambiando cada uno de los artículos, cada una de las legislaciones correspondientes. Bueno, pues entonces así el derecho adquirido pudo haber sido solamente por cada uno de los años. Dice la autoridad, dice el legislador, mira, no vamos a discutir. Los que ya están, que se queden para efectos de evitar una problemática de índole, tal vez, inclusive, de amparos masivos. Y bueno, pues simplemente entonces se hace un análisis por parte de la Cámara de Diputados y Senadores en el sentido de lo que es el cómo llegar a una base de ingresos en el orden para personas físicas de 3.5 millones de pesos y para morales en el orden de prácticamente multiplicado por 10, 35 millones de pesos. Hay una razón, pues en teoría, justificada, razón por la cual sería evidente el pedir un amparo que a toda luz estaría perdido en el tenor de, oye, ¿y por qué no 4 millones? ¿Y por qué no 2 millones? El reciclo, tú recordarás que ha sido adaptado solamente para personas físicas y morales con un cierto tope de ingresos. Y bueno, ahí está el estudio, la justificación, razón por la cual es evidente el hecho de que ya forma parte de una sustancia económica y que queda vertido para efectos de evitar entonces así los amparos. Perdón que me vaya muy rápido, pero en realidad esto no tiene mayor problema de comprensión y prefiero dedicarle tiempo ya más a lo que es en sí los elementos esenciales del tributo y reglas de miscelánea que tanto dolor de cabeza nos pudieran estar dando como tal al cabo de nuestro día a día. Y bueno, tendremos que reconocer que si a través de la Ley de Ingresos de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre del 2021, todo lo que es en sí los beneficios, es decir, los estímulos fiscales vertidos a la luz del régimen de incorporación fiscal, también son eliminados, se eliminan por completo a partir del 1 de enero de 2022, no obstante, una disposición transitoria, cuidado, en los términos de lo que es la propia Ley de Impuestos sobre la Renta, que convalida y reactiva lo que ya decíamos,
que aquellos contribuyentes que habiendo tributado en el RIF en ejercicios anteriores le podrán continuar aplicando ese prácticamente régimen como tal con sus estímulos fiscales correspondientes vertidos a la luz de también lo que vendría siendo la Ley de Ingresos de la Federación. Lamentable probablemente el hecho de una falta de técnica legislativa, porque hubiese sido tal vez muy veraz y muy oportuno el encontrar también en lo que es la Ley de Ingresos de la Federación, una disposición transitoria para que efectos de todos aquellos RIFs que conforme a la Ley de Impuestos sobre la Renta debieran de continuar para efectos del 22 en adelante hasta que se agote esa tablita, pues también que a través de la Ley de Ingresos de la Federación, en una disposición transitoria, nos dieran pauta para reconocer que siguen vigentes para esos mismos contribuyentes. Lamentable, no fue así y simplemente debemos de suponer el hecho de que pues si ya dieron carta y pauta y carta abierta para efectos de un 2022 en adelante en materia de la Ley de Impuestos sobre la Renta, también así de suyo debiera ser la ventaja aplicable en materia de lo que es en sí la propia Ley de Ingresos de la Federación. Y bueno, recordar entonces que derivado de la entrada en vigor de este nuevo régimen, hemos tenido que soslayar la derogación, la desaparición de lo que es prácticamente en dos sentidos. La primera de ellas en materia de lo que es en sí personas físicas que están tributando en régimen del sector primario, léase agricultores, ganaderos, pesca y silvicultura, que le conocemos también como agapes por sus primeras letras como tal, y en donde a partir de un artículo 74 en su fracción tercera de la propia Ley de Impuestos sobre la Renta, la derogan. Esta fracción queda derogada y es precisamente donde se incorporaba para efectos de los agapes, que me advierte el 74 de suyo, la aplicación tanto para personas morales como para personas físicas, ese sí, en sí. Entonces, en esta la fracción tercera, donde nos advertía de tiempo pasado, hasta el 31 de diciembre del 2021, precisamente lo mencionado, las personas físicas que realicen actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, migrarán al nuevo régimen simplificado de confianza y se reforma el artículo 74 en su fracción tercera para precisamente dar de baja y eliminar a las personas físicas, que las cuales obviamente podrán estar en la oportunidad de aplicar el nuevo esquema del reciclo a partir de enero del 22 y que evidentemente tendremos que analizar el impacto que se da con lo que fue en su caso los famosos 40 veces el salario mínimo general anual. Y bueno, por su parte el artículo 74A, que nos advierte en relación de los beneficios vertidos en materia de ingresos exentos por lo que es en sí un salario mínimo general anual para personas físicas agapes, cuando menos un 25% del total de los ingresos, y se deroga este artículo, insisto, 74A con dicho beneficio. Ya veremos en su caso cómo es que es sustituido. Bueno, pues simplemente debemos reconocer un efecto adicional en materia de lo que es en sí un capítulo octavo que estuvo vigente prácticamente en el orden de 5 o 6 años, si la memoria no me falla, 2014, entra en vigor lo que es en sí el régimen por la opción de acumular ingresos para personas morales con base a flujo de efectivo. Y en ese sentido, el artículo 196 de la propia Ley de Impuestos sobre la Renta es derogado, la cual nos advertía acerca de este beneficio que se obtuviese para efectos de lo que es estímulo fiscal para las personas morales, toda vez que lo limita entonces así el reciclo para efectos de aquellos contribuyentes cuyos ingresos el ejercicio inmediato anterior no hubiesen excedido en el orden de 35 millones de pesos. Y bueno, después de esta breve introducción en el orden de estos primeros 15 minutos, vamos a poder entrar a analizar
primero lo que es en sí el reciclo, el efecto para personas físicas y posteriormente el efecto del reciclo para personas morales. Ya lo empezamos a conocer como tal en el argot de todos los días a nosotros los contadores, que nos encantan las abreviaturas de CUCAS, de CUFINES, de RETAMS, de RETANOMS y todo lo vertido como tal. Bueno, pues agreguemos a lo que es el REPECO y el RIF ahora el reciclo PF y el reciclo PM. Vamos a analizar precisamente en primera instancia el reciclo PF, personas físicas, vertiente y vigente a partir del 1 de enero del 2022. Como pueden observar en esta lámina, empiezo a identificar los dos efectos que se dan tanto para las físicas como para personas morales. En el sentido de que como tal, anteriormente las personas físicas y estando tributando en el RIF y en las AGAPES, se elimina como tal el régimen de incorporación fiscal, en el sentido de lo que es también, ya decíamos, el AGAPE como tal. En el sentido de lo que es el título cuarto de las personas físicas de carácter opcional, ojo, muy importante, de carácter opcional, debemos de ser capaces de identificar que anteriormente habría contribuyentes tributando en el capítulo segundo de los ingresos por actividad empresarial y servicios profesionales independientes. Bueno, vertidos en lo que es en sí las secciones que podemos identificar, tú recordarás, la sección primera, en el orden de lo que es en sí lo que conocemos como el régimen general de ley. Una sección segunda para lo que fue el régimen de incorporación fiscal. Fue y es, si me permites la expresión como tal. Una sección tercera para efectos de lo que fue quedado vigente a partir ya de hace 2-3 años atrás en materia de las personas físicas cuyos ingresos derivan del uso de plataformas y tecnología como tal. Y bueno, ahora se incorpora una cuarta sección denominada de en sí como tal el reciclo, el régimen simplificado de confianza, y en donde, tú recordarás, para efectos de lo que fue el RIF, estuvo vigente en los artículos 113A al 113D. Y para efectos ahora de la sección cuarta del reciclo, dejamos en apartados los artículos 113E, F, G, H, I y J. Son 6 artículos nada más que estaremos analizando en el orden de estas 2 horas para poder analizar de fondo lo que es en sí la repercusión para reciclos personas físicas. Insisto, de carácter opcional, independientemente de si rebasaste o no ingresos, podrás tributar en este reciclo. ¿Quiénes? Ya entraremos a detalle. Pero antes de entrar a analizar los sujetos que pueden estar en oportunidad siendo personas físicas de tributar en el reciclo, es importante de una vez aclarar que en el mundo de las personas morales queda establecido en el título séptimo de lo que es en sí el apartado de los estímulos fiscales de carácter obligatorio por el hecho de mencionar precisamente en sus artículos de entrada el artículo 206 como tal, lo que es en sí el hecho de que las personas físicas con ciertas características, lineamientos, ingresos y demás deberán de tributar. Del verbo no te estoy preguntando, del verbo es obligatorio. Oye, mucho se ha debatido en el sentido de, pero estás hablando de estímulos fiscales. ¿Qué no los estímulos fiscales por sí mismos son de carácter optativo? Lamentablemente no. No existe un ordenamiento jurídico que precisamente nos aclare ese sentido. Oye, ¿todos los estímulos fiscales son de carácter opcional? No, al contrario, cada uno de los estímulos fiscales nos vierte en el sentido de, no obstante lo dispuesto en un apartado, en un título, en un régimen, en un artículo, los contribuyentes con estas características podrán realizar lo siguiente: determinar sus impuestos así, diferir sus impuestos asá, cumpliendo otras características lo podrán determinar de otra forma. Bueno, por tal vez primera vez a lo largo de la historia nos encontramos que en materia de los estímulos fiscales se utiliza el verbo deber, no del verbo podrán optar, podrán, sino deberán ser, estar y tributar. Y entonces dejamos lamentablemente a un lado
la oportunidad en decir, si es estímulo fiscal, probablemente a mí no me convenga y entonces será como las llamadas a misa. No, señor. Se trata de un deberán del verbo, decíamos, no te estoy preguntando. Y entonces, si fuese todo cordialidad, amabilidad, ternura, dulzura, no le vería ningún problema, no le estaría dedicando ningún segundo a este tema. Pero el problema es que podríamos vertir que habrá ciertos contribuyentes que se pudieran quedar entrampados, si me permites la expresión también, en decir, oye, pues a mí no me conviene este estímulo fiscal. Pues no te estoy preguntando, tenemos que tributar aquí. Y esto, para las personas morales, este régimen queda vertido en los órdenes de los artículos 206 a 215, que prácticamente son el mismo número de artículos, con ciertas grandes diferencias entre el mundo de la persona física y el mundo de la persona moral. Basándonos de entrada en lo que es en sí, ya decíamos, la desaparición en su caso de lo que es en sí el régimen especial de opción de acumulación de los ingresos con base a flujo de efectivo. Bueno, vamos a entrar entonces a analizar quiénes son los contribuyentes que, en su caso, siendo personas físicas como primer apartado de estudio, agotando entonces en este tiempo lo que es el análisis del reciclo personas físicas, en primera instancia, los sujetos. Son personas físicas que realicen únicamente, ya hemos batallado a lo largo de muchos años con el tema únicamente. En esta ocasión nos advierte para efectos de personas físicas que estén obteniendo ingresos por actividad empresarial, por servicios profesionales, por el otorgamiento del uso goce temporal, quienes, claramente nos advierte, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos de esta sección como tal. Requisitos: siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la o las actividades señaladas que realicen y que sean obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubiesen excedido de la cantidad en el orden de 3.5 millones de pesos, 3.500.000 pesos del ejercicio inmediato anterior. Y bueno, pues entonces debemos de comprender el hecho de que se está identificando ingresos de lo que es en sí el capítulo primero de salarios, me lo brinco completito. Será factible el analizar del capítulo segundo en el apartado de lo que es propiamente las actividades empresariales y honorarios profesionales como tal, lo que conocemos como el conocido régimen general de ley para personas físicas con ingresos por actividad empresarial y profesional, y el capítulo tercero de lo que se denomina de los ingresos por el otorgamiento del uso goce temporal. En pocas palabras, del arrendamiento de bienes inmuebles. Porque obviamente de los ingresos por arrendamiento de bienes muebles se clasifica como actividad empresarial, razón por la cual tendría que quedar de estos renglones vertidos en su material en el apartado 1 de las actividades empresariales. Y también entonces estamos hablando de microchangarros en el orden de 3.5 millones de pesos. Pues pequeñas tlapalerías, ferreterías, puestos metálicos en la calle, vendedores ambulantes, comercializadores como tal, comisionistas, gente que trabaja por honorarios porque tiene un despacho de contadores, de abogados, de arquitectos, de médicos, de lo que sea. O tal vez, déjame pensar, que una de mis tías que tiene o vive de sus arrendamientos porque mi tío le heredó 3, 4 casas, departamentos, terrenos, edificios, lo que sea, y ahora está dando en arrendamiento como tal esos inmuebles y que podrá, porque estoy en personas físicas y es opcional, quedarse tanto esa persona física, un primo que tiene una pequeña ferretería por actividades empresariales, yo mismo que tengo un despacho y trabajo por honorarios, persona física por honorarios, o mi tía que tiene ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, los tres estamos en oportunidad en decir adiós a ese régimen general de ley, capítulo segundo, del título cuarto, o en su caso, a mi tía por arrendamiento, y decirle también adiós al capítulo tercero del título cuarto de las personas físicas.
Bueno, pues entonces tendrá que ser una sabia decisión el identificar dónde estamos. Tendremos que analizar cómo es que se determina la base del tributo e identificar al propio sujeto cuáles son sus ingresos, cuáles son sus deducciones, si es que tiene. Oye, pero es que todos tenemos deducciones. No necesariamente. Probablemente un consultor de negocios que trabaja por honorarios nos podría decir, es que mis deducciones son mínimas. Yo no tengo prácticamente deducciones. Oye, un carro, ok, pero hace 4 años que no lo cambio, ya se terminó de deducir, de depreciar, y en realidad no voy a cambiar el carro, estoy en home office y no vale la pena comprar un nuevo carro, ok. Rentas, estoy en home office, te repito. Gente, soy consultor y no tengo, más que a mi Siri o mi Alexa, que es mi asistente personal y es la que me soluciona la vida. Ya de plano no tienes salarios, no tengo gente, no tengo salarios, no tengo rentas, no tengo pago de nada. Soy yo propiamente con mi soledad. Ok, entonces tendremos que analizar, en ese caso en particular, que siendo una persona física por honorarios, que al no tener deducciones y que tuviese que pagar sus impuestos con base a una tasa directa al ingreso, o mejor, con base a una tarifa, pero aplicable a una lista de ingresos, descontando una lista de deducciones como tal. Bueno, siendo así entonces, tendremos que estar meditando y darle vueltas al cerebelo para efectos de ese, mi primo que tiene un microchangarro, una tlapalería, una ferretería, yo que soy consultor de negocios, fiscalista o que llevo contabilidades, que puede ser en 2 tenores, puede ser que tenga una firma ya bastante interesante, robusta, por honorarios, persona física por honorarios, que tengo tal vez en el orden de 3, 4, 5, 10, 15, 20 asistentes, auxiliares de contabilidad, asistentes de lo que fuera, auxiliares de auditoría, de estudio de precio de transferencia, qué sé yo, que me cuesta el comprar o rentar la base de datos para mis estudios de precios de transferencia. Es muy distinto pensar en que esa persona física por honorarios tuviese ingresos y grandes deducciones o que tuviese simplemente ingresos y que en realidad no tiene muchas deducciones. Y lo mismo para entonces el caso de mi tía, que he seguido de ejemplo, para cuando mi tía, viviendo de ingresos por arrendamiento, le tengo que hacer un análisis para ver si en su caso yo puedo apoyarle y que continúe con la famosa deducción ciega o que mejor brinque para efectos del régimen simplificado de confianza. Siempre en la línea de que el total de los ingresos no podrá exceder de 3.5 millones de pesos con respecto al ejercicio inmediato anterior. Pero bueno, regresando a lo que es el únicamente, yo puedo brincar para efectos de lo que es el artículo 113E, ahora en su párrafo 6º, en el tenor de que eso que hemos dejado atrás de los únicamente ingresos por actividad empresarial, servicios profesionales y arrendamiento de bienes inmuebles, y bueno, pues ahora este 6º párrafo mismo nos dice, los ingresos por reciclo y salarios e intereses sí pueden comulgar. Y textualmente el apartado nos indica, los contribuyentes a que se refiere este mismo artículo también podrán aplicar lo dispuesto en esta sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en lo que es el capítulo primero, que me advierte todo el mundo de salarios y asimilables a salarios, y el capítulo 6º, en lo que es en sí, dentro del título 4º, derivado de los ingresos por intereses. Tú recordarás que los intereses hay 2 formas de tributar, sea en el capítulo 6º o en el capítulo de los demás ingresos. Este apartado solamente me dice, si eres una persona física que obtiene, además, es decir, ya aterrizando en los ejemplos, mi primo que tiene un microchangarro, yo que tengo un despacho de contadores, de abogados, de arquitectos, de médicos, mi tía que vive de sus rentas, aparte, podría ser factible que nos dijeran, oye, pero es que yo además percibo un pequeño sueldo, trabajo en las mañanas, nada más medio tiempo, y obtengo un salario, y me dan un CFDI de nóminas, no importa. Puedes tributar separando, eso sí,
puedes quedarte tributando en el capítulo primero y el capítulo sexto, léase de asalariados e intereses como tal, para efectos de ello, y todo lo que es en sí tu mundo de reciclo, porque también podría ser que yo tuviese una esposa que también es contadora y tiene ingresos por honorarios, que también tiene un inmueble y tiene ingresos por arrendamiento, y que también tiene un jardín de fiestas infantiles y que ha decidido tributar. Entonces, por estos 3 capítulos en sí, lo que es el apartado del reciclo.